Hola amigos de Contexto. En esta ocasión, Julio Ortega Tous y yo hemos escogido hablar pues de esta semana, que es la cuarta versión, Semana Económica y Financiera del Banco Central. Se está celebrando del 27 al 31 de marzo y se está celebrando en el auditorio del Banco Central de la República Dominicana. Esta es una actividad muy importante porque se espera la asistencia de más de 120 centros educativos y públicos y privados también. Esto se lleva a cabo a través de un programa que tiene el Banco Central que se llama Aula Central y es para la educación económica y financiera y se realiza en coordinación con la iniciativa Global Money Week y está organizada también a nivel mundial por la Fundación Child and Youth Finance International. En este programa participan 36 instituciones económicas y financieras del país. Por supuesto, la preside esta semana el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, el licenciado Héctor Valdés Albizu. Y aquí se da a conocer toda la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera que fue elaborada por una mesa de trabajo coordinada tanto por el Banco Central, que integra pues los ministerios de la Presidencia, Economía y Planificación, Planificación y Desarrollo, Hacienda, Industria y Comercio y Educación. También están la Superintendencia de Bancos, que coordina todo lo de los bancos, las pensiones, la Superintendencia de Valores, y ahí vienen pues todas las asociaciones, la Asociación de Bancos Comerciales, la ABA, con la Asociación de Bancos de Ahorros y Préstamos, de Créditos, Corporaciones de Créditos, y específicamente el Banco del Gobierno, que es el Banco de Reserva, y la revista Argentario. Estas actividades se llevarán a cabo toda esta semana, ¿verdad? Y están, los temas importantes son la Feria Interinstitucional para mostrar los avances en materia de educación económica y financiera. Y por otra parte está el taller Impacto Reputacional de una crisis financiera, y esta está dirigida a los profesionales de la comunicación y será impartido por el periodista español Íñigo Barón Arniche. Bueno, van a hacerse charlas, conferencias, juegos, bueno, muchas dinámicas que van desde teatros y trivias hasta visitas guiadas al Museo Numismático y Filatélico. No sé si ustedes conocen este museo del Banco Central, está en el edificio de enfrente, el pequeño, muy interesante. Allí se presentan exposiciones periódicamente y en este momento se va a utilizar para la celebración de esta cuarta versión de la Semana Económica y Financiera, que se realiza, como dijimos, en la sede del Banco Central de la República Dominicana, tanto en Santo Domingo, que va a ser del 27 al 31 de marzo, como en la Oficina Regional de Santiago del 28 al 30 de marzo. Como digo, las instituciones participantes en este año son muchas porque son 36. O sea que son 8 más que en el 2016, y esto ya es un gran avance. Como dije, desde asociaciones de ahorros y préstamos, bancos, ministerios gubernamentales, hasta cooperativas y bolsas de valores y organizaciones internacionales con representación en el país, entre otros. Pero por otro lado, señores, otra noticia importante sobre estas nuevas implementaciones que realiza el Banco Central, vemos que también está poniendo, vamos a decir, en ejecución el Sistema General Reforzado de Divulgación de Datos como una recomendación del Fondo Monetario Internacional. Pero este tema, Julio y yo queremos tratarlo con una persona del Banco Central para que nos explique qué implica este Sistema General de Divulgación de Datos reforzado, que tengo entendido que será publicado en la página de datos nacionales resumidos con los principales datos macroeconómicos relevantes del país a través de la página web del Banco Central. Ha habido muchísimas sesiones
para esto. Pero tenemos muchas noticias del Banco Central, también se ha reunido con el FMI, Julio. Sí. Recientemente el gobernador tuvo la reunión y hemos quedado muy bien parados al respecto con el crecimiento y los números que se han dado para estudiar este análisis que se ha hecho de la economía nacional comparada con Latinoamérica, que aunque Latinoamérica ha tenido un buen desempeño en este último año 2018 respecto al mundo, y nosotros hemos estado encabezando este desempeño económico de la región. Sí, bueno, la misión del Fondo Monetario Internacional que ha visitado el país y que se ha reunido con los técnicos del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía, inclusive ha tenido reuniones con el sector privado, con la CDE, se le dio mucha publicidad por el peso que tiene en el déficit público de las cuentas públicas el tema eléctrico. Es una misión rutinaria, no una misión especial que viene a algo especial, sino que todos los países firmantes de la Carta Constitutiva del FMI, que no son todos los del mundo, hay países que no son miembros del FMI, por ejemplo Cuba no es miembro del FMI, ni Puerto Rico tampoco. En el caso de Cuba porque se salió, y en el caso de Puerto Rico, o lo expulsaron, no sé exactamente. En el caso de Puerto Rico porque no es un territorio soberano. Pero todos los países miembros del fondo del sistema del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en el caso del FMI, hace una revisión anual que se llama el artículo 4 de la Carta Constitutiva del FMI. No es algo que sea especial para la República Dominicana, sino que todos los países, incluyendo los países grandes, los países europeos, los países de Norteamérica, Japón, etcétera, todos los países de América Latina tienen estas misiones que vienen a revisar el resultado anual de la actividad económica anterior, en este caso el año 2018. Evidentemente que en el caso de República Dominicana resaltan muchos elementos. Primero, la economía dominicana es la economía que más creció en la región de América Latina y el Caribe, con un 7% confirmado por los datos del Fondo Monetario Internacional. Y por la CEPAL también. Sí, pero en este caso del fondo, ¿no? Sí. Esa misión, evidentemente, regularmente a mí me tocó en muchas ocasiones tener que ser contraparte de ellos, hace recomendaciones de política. No solamente te dice todo va muy bien o todo va muy mal, sino te dice, mira, nosotros pensamos que para mejorar el balance fiscal, que es una de las cosas que probablemente ellos han puesto de relieve, habría que hacer A, B, C y D. Eso no sé, por eso es un informe que se presenta en el directorio y es un informe que no se hace público. Sí. Público se hace un comunicado. También supongo que habrán abordado el tema de la deuda pública. Y evidentemente del tema de la deuda del Banco Central y su servicio, que es algo particular del Banco Central, y de cómo el Estado contribuye, ahora que terminó la ley de capitalización del Banco Central, que terminó el año 2017, cómo ahora se va a reemplazar el mecanismo de financiamiento del servicio de esos certificados que tiene el Banco Central, que es lo que se llama el déficit cuasi-fiscal, cómo se va a reemplazar ese mecanismo. Ahora mismo, ¿cómo se está haciendo eso, Julio? No se está... Se está haciendo transferencia más Hacienda, o menos, ¿no?, siguiendo el esquema establecido antes. No, la metodología que se siguió con la ley de capitalización, que ya terminó, y
que estipulaba unas transferencias estatales entre el 0,5% del PIB y el 1% del PIB. Entonces, en esto, tú puedes escoger y decir, bueno, yo este año te voy a transferir 35, pero, o 40 o 50 mil millones de pesos, pero el Estado acumuló atrasos con esas transferencias y lo que se ha estado haciendo en los últimos años, creo que ya se puso al día al año 2018 o 2017, es eliminar esos atrasos y diríamos ponerse al día e iniciar un nuevo esquema. Ya lo ha anunciado el gobernador, lo ha anunciado el ministro de Hacienda. Ambas instituciones están trabajando o ya terminaron o están en proceso de terminar un texto para ser acordado entre ambas instituciones, conocido en la Junta Monetaria, eventualmente enviado al Poder Ejecutivo para su conversión en ley. Porque no se puede desvincular el Estado, claro, que fue quien tomó la decisión de salvar los depósitos en el momento de la crisis bancaria, de las instituciones que colapsaron. No se puede desvincular el Estado de esa decisión que se hizo con dinero creado por la institución monetaria y que hay que financiarlo. Entonces eso hay que buscarle. Es como una herida que está echando sangre que tú la tienes que hacer un torniquete para que no se desangre. Se ha estado manejando de forma muy profesional y de forma muy vamos a decir medida. No, de una forma adecuada. Sí. Este problema de la deuda del Banco Central por la autoridad monetaria. Y desde el año 2006, 2007, que se adoptó la ley de capitalización, entonces ya era una ley que indicaba cómo se iba a seguir haciendo. No se cumplió en su totalidad, hubo atrasos y ya se ha venido poniendo al día en ese sentido. No, y es bueno también pero decirlo, es necesario porque es que esa deuda, aunque el Banco Central es el dueño, la responsabilidad última de refinanciarla y de, diríamos, eliminar ese problema es del Estado Dominicano. Por supuesto, aunque el Banco Central ha manejado muy bien esta deuda porque bajó los intereses que estaban... Y el plazo lo subió muchísimo. Cuando en el año 2004, yo me recuerdo, cuando entró el nuevo gobierno y la nueva administración del Banco Central en agosto del 2004, los certificados del Banco Central que se estaban emitiendo para refinanciar la deuda del rescate bancario eran el plazo a una semana. Y acuérdate que se hacían unos pools que marcaban incluso la tasa. Oye, el plazo a una semana. Me acuerdo perfectamente. Si tú ponías el dinero y a la semana te lo devolvían con un 60% de interés. Anual, evidentemente. Y que los inversionistas pues eran los que manejaban esas tasas, porque se juntaban en unos pools muy grandes y manejaban porque eran subastas. El problema era que la inflación era muy alta y que el rendimiento que tenían que ofrecer para que fueran atractivos, para poder captar, digamos, neutralizar el efecto monetario de emitir tanto dinero, tenían que ser tasas muy altas. Por eso era un círculo vicioso. Cada vez la deuda se hacía más grande. ¿Qué se hizo? Se comenzó a sustituir esa deuda a plazos mayores. A un interés mucho poco a poco, a un interés menor, se fue bajando a la medida que la inflación se fue reduciendo y ya en el día de hoy son tasas de interés positivas, es decir, que el que invierte gana, básicamente invierte los fondos de inversión y los fondos de pensiones y en menor medida los bancos del sistema comercial. Pero ya el plazo anda por 8 años. Sí. Y cuidado si yo no estoy actualizado. El plazo anda por 8 años y la tasa de interés anda
alrededor de un 9 o un 10. Sí, entre 9 y 10. Anualizada. Entonces, muy manejable. es muy loable el esfuerzo que se ha hecho. Habían Casandras que se pasaron años diciendo por televisión, en programas de 3 horas, que el país va a quebrar, que saquen su dinero de ahí, que el país va a colapsar, pero eso no pasó. Y han sido de las inversiones más seguras estas del Banco Central. Pero eso no pasó. No, claro. Eso no pasó y todo se ha ido manejando. Evidentemente, el monto de la deuda es alto. Sí. Sí, es un problema. El stock de la deuda. Es un problema, pero es un problema que el Banco Central lo maneja, sí, y que tiene que tener la participación del Estado para concluir ese proceso. Y es un tema que va muy amarrado a la inflación, como tú bien dijiste. Pero es a muy largo plazo. Mira, en Chile, que tuvo una crisis financiera más grande que la nuestra, pero en el año 82, que se llevó casi el 20% del PIB de Chile, el famoso ladrillo, que es el bono que el gobierno le entregó al Banco Central para sustituir esa deuda, es hace 50 años. 50 años. ¡Wow! Pero eso son 2 generaciones. 2 generaciones. Es decir, lo que quiero decir es, esta información yo la obtuve del Banco Central, que dicen que ahora están tratando de adaptar la renovación de la ley de capitalización a algo más, primero que enfrente el problema, y segundo que sea más llevadero tanto para las finanzas públicas como para poder ir reduciendo el déficit cuasi fiscal del Banco Central a 0 eventualmente. Bueno, la idea sería primero no seguir emitiendo entonces certificados. Los certificados se tendrán que seguir emitiendo. El problema es quién los emite. Ya no sería el Banco Central entonces, no sé, sino Hacienda. No sé. No sé quién lo emite, si lo emite el Tesoro, si lo emite o lo emite el Banco Central con el respaldo del Tesoro. Bueno, pero hay el muchas Banco Central fórmulas. lo ha hecho muy bien. También no sé, porque también Hacienda ha respondido bien. Bueno, en fin, también el gobernador... Pero lo que quiero decir, yo me fui por la tangente. La misión del Fondo Monetario Internacional, que debe hacer un informe ahora al directorio, lo que va a decir es: la economía dominicana tuvo este comportamiento, baja inflación, alto crecimiento, estabilidad macroeconómica. Ahora hay que poner la atención en A, B, C y D. Ellos dirán en qué es lo que las recomendaciones. Sí, claro. Y que evidentemente la discuten con las autoridades nacionales y particularmente con su contraparte, que es el Banco Central. En esa reunión también, Julio, es importante destacar que quedó de manifiesto... Estuvieron con el presidente. ¿Estuvieron con el presidente? Sí. También. Sí. La misión fue a visitar al presidente de la República antes de irse, acompañado del gobernador y del ministro de Hacienda. Así que hay una pausa. Tenemos que ir a la pausa. Pues vámonos a la pausa y continuamos en el próximo segmento. Bueno, amigos, hemos hecho este programa dedicado a analizar estos datos del Banco Central y en especial esta visita del Fondo Monetario Internacional, cómo pues repasó en esta visita rutinaria todos los datos del crecimiento de la República Dominicana, que encabeza la región, y decía en el segmento anterior que América Latina ha crecido de una manera favorable respecto a los otros lugares del mundo. En esta visita, el Fondo Monetario Internacional pues tuvo una proyección para el crecimiento de este año 2019 entre un 5.5 y un 6% de la República Dominicana, y este dato fue similar al que ofreció la CEPAL, que dijo que en un 5.7. Fíjense que está en el medio de los dos parámetros que dijo el FMI. ¿Cuánto dijo el fondo? El fondo dijo entre 5.5
5.5 y 6, y la CEPAL dijo 5.7, o sea que ambas cifras son muy altas respecto a la región, claro, un poco más baja que el 7, que fue lo que se obtuvo este año, pero acuérdate que también, pero el año pasado también, eso te iba a decir, también fue lo mismo y nosotros crecimos por encima de lo estipulado. Ojalá que la sequía no afecte mucho al sector agropecuario en un sentido negativo, que fue uno de los puntales de crecimiento del año pasado. Bueno, del año pasado. De hecho ya se han perdido muchísimas reses. Y hay zonas de siembra que no se han sembrado. Y muchísimos cultivos que ya se han perdido, y se dice que la sequía va para largo, o sea que no sabemos hasta dónde esto puede impactar, y ni siquiera estamos muy claros en qué podemos hacer para amortiguar esto. En el corto plazo es poco. Hacer pozos. En el corto plazo es muy poco. Porque yo estaba viendo que inclusive el director de la CAS decía que para la presa de Valdesia tenía reservas para en la parte del acueducto Valdesia-Santo Domingo, que es, diríamos, el 60% del agua que entra a la capital, creo que para 80 o 90 días. Sí, sí, yo creo que menos, yo creo que ya va por 60. Leí en esta mañana. Yo leí en la canción, no recuerdo la cantidad, pero eran días, Eso no quiere decir que no vaya a llover y se puedan rellenar, pero meteorología dijo que no se esperan lluvias en los próximos días, y no es una sequía solamente de nuestro país, es toda la zona, o sea que en los países, en las islas principalmente, están en las mismas condiciones, pero es una situación muy seria para lo que es toda la agricultura y la ganadería del país. Y la vida en general. Y lo más importante es el agua como elemento. Hay un amigo que me dice, no, pero eso no es problema el agua. Le digo, ¿cómo que no es problema? Me dice, pero mira el mar ahí. Bueno, pero es que no tenemos esa forma de desalinización, que de hecho hemos comentado con especialistas en la zona que no es tan caro desalinizar el agua, principalmente para los centros turísticos, y como hay tanta agua salada, pero no tenemos esa tradición en el mundo entero todavía. No, ya se ha avanzado bastante. Hay algunos métodos. No, hay países que, por ejemplo, las Islas Baleares en España, que reciben 17 millones de turistas al año, solo tienen agua desalinizada. Yo creo que nosotros deberíamos de tenerlo como opción, porque somos una isla. Pero no tenemos... las tecnologías existentes hoy en día se basan fundamentalmente en el uso intensivo de energía. Sí. Entonces ese es un elemento que aquí no sobra. Sobra. Vamos a traer un especialista. No, exacto. No es que no sobra. Porque yo tengo entendido que no es tan caro, no es tan caro desalinizar. Vamos a traer un especialista que nos hable de ese tema, porque yo creo que como isla deberíamos... Don Julio Suero. Sí, don Julio Suero. Puede ser que nos hable del tema de si es necesario pensar en desalinizadora o no, porque él es un gran conocedor del tema del agua. Sí, vamos a traer a don Julio Suero entonces, porque estamos en una época que nos está haciendo un llamado a que hay que hacer algo con el agua, porque si tuviéramos suficiente agua, pudiéramos regar estas... No, normalmente esta isla tiene suficiente agua. Sí, pero en estas épocas de sequía. El problema es que hay como veíamos en el programa que hicimos con Ernesto Reina, hay un cambio que no es momentáneo, sino que es un cambio estructural. Que se está instalando. Estructural, y aunque no abordamos el tema de la población, que para mí es un tema fundamental. Es decir, imagínense ustedes, en el año 1900, la isla de Santo Domingo, compartimos con Haití, nosotros con la República de Haití, teníamos entre ambos países 2 millones de habitantes. 2. En el año 1900, estoy poniendo como punto de referencia los censos que hicieron los norteamericanos en el 20 años después. Pero vamos a suponer que esa era la población, 2 millones, quizá era menos. Sí, mucho menos. Quizá era 1,5. Sí. O 1.8, algo así. Hoy, 119 años después, entre ambos países tenemos 22 millones de habitantes. Mal contado. Y entonces eso nos preguntamos cuánto tendremos dentro de... La presión que eso significa
para la misma cantidad de tierra, para la misma cantidad de agua o menos, para la misma cantidad de recursos naturales. No me digan que es lo mismo. No, jamás, jamás. No me digan que es lo mismo. Y además, hay un desequilibrio. Leía ayer que el presidente Trump, decía el presidente Medina, que el presidente Trump estaba muy impresionado por la diferencia de desarrollo o de crecimiento entre Haití y la República Dominicana. Y es verdad que es impresionante. No es que nosotros seamos un país muy desarrollado. Pero nosotros somos un país atrasado. de desarrollo medio en Latinoamérica, con una economía que está creciendo. Pero es que es 10 veces. El PIB de la República Dominicana es 10 veces el de Haití. Lo que pasa es que Haití es un país colapsado, totalmente, es un estado colapsado. ¿Sabes que fue en un momento más rico que nosotros? Claro que sí, claro que sí. No en la colonia, no. Sí. Ya independiente. Sí. Fue un país con un PIB. En el año 1000 hay un autor inglés, además, la OCDE tiene un instituto que lleva su nombre, que ya murió, se llamaba Angus Madison. Él se encargó de hacer los estudios económicos y de las estimaciones económicas del muy largo plazo. Él hizo, por ejemplo, estimaciones del milenio, de 1000 años, de la economía mundial. Pero hizo algunas que fueron mucho más basadas en algunos datos más precisos. Y en el año 1950, él tiene un libro sobre, entre otros, muchos que escribió, sobre las economías de América Latina, desde la independencia hasta los tiempos actuales. Y en el año 1950 fue que Dominicana y Haití llegaron a un mismo nivel. Haití siempre estaba más alto. 50, después de 20 años en el periodo de Trujillo, que el país creció bastante económicamente. Ahí fue que se emparejaron. Y en la época de la intervención americana del 16 hubo un crecimiento del sector azucarero muy importante, del cacao, pero seguía siendo un país muy pobre el nuestro. Ahí fue que se emparejaron. En el 50. Ya en el 60 nosotros nos fuimos un poquito arriba. Y a partir de ahí... O sea, a partir del 60, básicamente. Del 60 que despega este país como diríamos, desarrollo económico acelerado. La década del 70, a pesar de todos los problemas políticos, y del 60 fueron décadas de mucho crecimiento económico. Sí, tenemos crecimiento económico en el año sostenido 1973. La economía dominicana creció un 11%. Es que nada más hay que ver la ciudad. Las ciudades, como las grandes ciudades de nuestro país, como han crecido. Uno sale por la calle. Yo me recuerdo el mapa que nos trajo de Alessandro, por gobiernos, Obando, la República, la época republicana, Trujillo y después Balaguer. Es prácticamente todo lo que tenemos hoy. Sí. No, y las ciudades la hizo Balaguer. Las avenidas, Bueno, hizo la urbanización moderna, vamos a decir. Entonces, un país con esa diferencia de crecimiento es abismal, es una cosa, y además esa brecha se va haciendo cada vez más grande. Y fíjate que en Haití no hay clase media. Y la clase media es la que más produce, da trabajo socialmente. En Haití hay una minoría muy rica y muy minoría, muy pequeña. Y todo el mundo... Porque en los últimos años del post-Duvalier, esa transición ha sido muy traumática. Muchas familias comerciantes, industriales que existían, se fueron. Muchos están aquí. Muchos están aquí. De hecho. Sí. Y es que es un país muy inseguro para la vida y para la inversión. Es que nadie quiere vivir en Haití. Muy inestable, sobre todo. Muy inestable. Y no está preparado para la democracia, lo hemos dicho en otros... ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, pues no somos nosotros. Sí. ¿Qué debe hacerse en Haití? ¿Una dictadura? Yo creo que sí. ¿Con respaldo popular? Yo creo que sí. Yo creo que es la única manera, o un protectorado. No, hombre, estamos en el siglo XXI. Bueno, pero... ¿Y Haití en qué siglo está? ¿En qué siglo está Haití?
Porque ¿El eso es 21 también? No, ellos están en el 21, pero muy atrasados. Usan internet, usan Instagram, usan WhatsApp, todo eso. ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve? No Bueno, sé, pero pero están en el 21. volvamos entonces a nosotros y a esta visita del FMI que estuvo reunido con el gobernador del Banco Central y todos sus funcionarios, y también Julio nos dice que estuvo con el presidente de la República. No, fue una visita final de cortesía, que la reseñó la prensa. Creo que fue el viernes pasado o el jueves, poquito. Que fue antes de irse la jefa de misión, la señora Sabotari, creo que fue. Algo así, sí. Estuvo acompañada de el gobernador del Banco Central y el ministro de Hacienda y otros funcionarios que fueron a rendirle ya su informe de los hallazgos, de lo que todavía tienen que entregar, y yo espero que en los próximos días ellos hagan el informe al directorio. Regularmente ya el directorio no hace análisis porque los informes son tan positivos que ellos dicen, bueno, no, damos como bueno el informe de la misión, porque normalmente cuando hay un país que tiene un programa con el FMI o tiene problemas económicos muy serios, claro, lo que se hace es que ese informe de misión se discute en el directorio. Sí, como ha pasado en otras ocasiones en nuestro país. Y se le hace enmienda y los representantes ya discuten. Como ha pasado en Argentina hace poquito, por ejemplo, que tiene ese problema económico enorme. Aquí tengo algunos datos del informe del FMI, y por ejemplo dice que las metas de inflación son de 4%, siempre se le suma o se le resta 1. Puede ser 3, exacto, o puede ser 5. Ese es lo del programa monetario del Banco Central. Exacto, y o sea, porque las cosas no son tan rígidas. También el mismo gobernador... De hecho, este año pasado terminó en 1.14. Sí, muy baja. Y era 4 también. La meta era 4. Sí, y terminó más o menos de 1. 2. Terminó un poquito más de 1. Sí, un poquito más de 1. También el gobernador... Hay un factor ahora que me preocupa, y es que está subiendo mucho el petróleo. Eso te iba a decir, que hay un factor que el gobernador señaló, y también lo hicieron los miembros del FMI que estuvieron en la visita, y es el precio del petróleo, que puede variar estas metas de inflación, porque es determinante. Pero te iba a decir también que el año pasado el petróleo no estuvo barato, al contrario, estuvo más alto. No, al final no, los primeros meses me refiero, estuvo más alto y se mantuvieron las metas de inflación. Los primeros meses. No, la meta de inflación es difícil que las alteren, a menos que haya una tendencia a bajarlo, porque si tuvimos 1% el año pasado, tú puedes inclusive ajustarlo, en vez de ser 4, que sea 3.5 más o menos 1. Sí. Es decir, es que no sea un dato fijo. De hecho, los últimos años la hemos tenido mucho menos de 4, o sea que pudiéramos... No, hubo un año que fue 4. ¿Cuál año? 4, este año, el 2017. ¿El 2017 fue 4? Sí. Ajá. 4 y poquito. Sí, 4 y poquito, tienes razón. Se habló del desempleo, que la tasa de desempleo, ¿cuándo se le llama tasa de desempleo abierta? Porque ellos tienen dos clasificaciones. Tasa de desempleo abierta, que se redujo desde un 8.8 en 2014 hasta un promedio de 5.8 en el 2018. O sea que una ganancia de empleo significativa. No, porque fíjate, hay una parte del desempleo que es un desempleo, yo no te voy a decir estructural, pero de personas que no le interesa buscar trabajo. Que no están buscando. No están buscando trabajo. Hay personas que reciben remesa, que no le interesa. Entonces, esa parte no se toma en cuenta en ese dato del desempleo. Que es desempleo abierto. Sí. Es bueno saberlo entonces. Y el otro es ampliado. Sí, exactamente. El otro es ampliado, que es todo el que está desempleado. Que es todo el que está en una situación de no empleo productivo, pero no porque
Porque el desempleo abierto es el que está buscando trabajo. Que ese se redujo, ese está en 5.8 ahora mismo. O sea, todo el 2018 se concluyó que está en 5.8. Y también la pobreza general fue un dato muy importante que arrojó este estudio, que desde el 2012, que es el año que ellos dan de referencia, estuvo en 39.7, casi en 40. Se redujo al 2018 a 22.8. Es mucho, ¿eh? Es mucho la pobreza general. Y la indigencia... Pero en el año 2004 fue 51. Muchísimo. 51. Y había iniciado el año 2000 en 29. ¡Wow! Es decir, o sea que hemos vuelto a esa... Prácticamente hemos vuelto al año 2000. Pero, Julio, ¿y sería la crisis bancaria pero claro, que sumió pero claro, no hay otra explicación. No hay otra explicación. No hay otra. O sea, que esa crisis bancaria a la clase más baja le dio muy duro. Agregó 1,5 millones más de pobres. Que son los que se han sacado de la pobreza. Pasó de 29 a 51% de la población. Y poco a poco... En los 8 años del presidente Fernández y en los 6 que lleva el presidente Danilo Medina se ha ido implementando programas, implementando políticas que han ido reduciendo esa porcentaje de la población, que hay 2 categorías dentro de la pobreza. Sí, que está la indigencia. Que es la pobreza extrema. Sí, que es la indigencia. La indigencia, que es el que tiene $2 o menos al día, y está la pobreza general, que es la que está entre $2 y $5 al día. Esta de la indigencia se redujo a 2.9 en el 2018 y dice que en el 2012 estuvo en 9. Ahora hay una categoría que yo escuché al mismo presidente Medina hablando, y es lo que él llama los vulnerables, que es el que salió de la pobreza, que ya no está en eso que ganan $5 diarios, pero que está en 7 o en 8. Pero que puede estar a punto. Pero que, como decimos en dominicano, una brisita, vuelve y lo entra. Es decir, por eso las políticas públicas son tan importantes, para seguir consolidando que esas personas que salieron de la pobreza no regresen, esos vulnerables, y que se siga reduciendo a una cifra de menos de un dígito. Y cuando se habla de políticas públicas nos referimos a que a estas personas se le den, ¿verdad? Vamos a decir, herramientas, no solamente la ayuda económica, sino las herramientas para que ellos mismos puedan ser sí, pero ya los vulnerables no reciben subsidio del Estado. No, son sí, claro. La pobreza extrema y los pobres. Sí, o sea que ya estos se pueden valer por sí solos. Ese es el tema, es decir, se pueden valer por sí solos, pero hay que... Claro, pero están vulnerables. Hay que poner mucha atención ahí. Otro tema también interesante que se debatió fue estas medidas para la ciberseguridad. O sea, vamos a decir, los bancos que ya están, vamos a decir, reforzados en esto de proteger las vulnerabilidades cibernéticas, cosas muy difíciles. Eso siempre hay que estar arriba de eso. Eso es muy difícil porque los hackers también se van especializando. Y así como se refuerza la seguridad, ellos se refuerzan igual. Y ahora mismo mundialmente existen estos muchachos que se dedican a eso. Incluso, Julio, creo que lo hemos hablado en este mismo programa Contexto, que a veces son contratados tanto por personas en pro de la seguridad como para hackear la seguridad. O sea que son como si fueran doble agentes. Agentes de contrainteligencia. Sí, exacto. O sea que no es tan sencillo este tema. Pero ese es un tema que es permanente, porque es que en la medida que salen nuevos productos para fortalecer la seguridad, y sobre todo el sector bancario tan sensible, en esa misma medida los ladrones digitales, que ahora tienen un nombre muy nice, que es hackers. Sí, los hackers. Son ladrones. Sí, ladrones. Sí. Ladrones. Lo que pasa es que esos ladrones digitales a veces toman tanta fama que ya no necesitan dedicarse a cosas delictivas, sino van del otro lado. O sea, fíjense, esto aquí es un poco, bueno, no sabemos ni dónde ubicarlo, estos ladrones digitales. Ahora, yo no sé qué, vamos a decir, medidas el FMI ya como FMI
se ocupa de estos crímenes digitales. No sé qué posición tienen ellos. Bueno, es que eso afecta al sistema bancario y el sistema financiero, y a la medida que algo te pone en peligro la estabilidad macroeconómica, es algo que tiene que ser abordado, lo mismo como el lavado de activos. Sí. Quizás el lavado de activos no sea algo que le interese tanto al FMI, pero diríamos, hay un sistema mundial en el que está el FMI, está la OCDE, que juega un papel muy importante, y otros organismos regionales y mundiales, en los cuales hay programas específicos. Hasta la Interpol trabaja muchísimo en esto. Tiene que hacerlo. Yo fui a una reunión, a una charla que me invitó el Banco Popular, y la verdad es que me dejó asombrada cómo es tan fácil descubrir estas claves. Por ejemplo, ellos instaban a las personas, principalmente en cuentas bancarias y en sus propios mails, donde uno guarda tantos datos de seguridad y demás, de poner claves un poco más complicadas, y llamaron a 3 personas. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Que la ponen tan complicada, que se le olvida con tanta claro. Yo tengo un problema también, que se me ha olvidado. Pero yo tengo iPads que no sé, y los he tenido que guardar, por no decir botar, porque se me olvidó cuáles fueron las claves que usé con ellas hace 5, 6, 7, 8 años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con las claves, señores? Búscate un hacker, entonces. Vamos a buscar un hacker. Para que Exacto, para que me averigüe las claves. Buena idea. Vámonos a la pausa, señores. Volvemos. Bueno, otro tema, Julio, que debemos mencionar es la tasa monetaria, o sea, lo que cobra el banco, lo que cobran los bancos de referencia, se mantuvo en la última reunión de febrero con el gobernador y su equipo en 5.5. Exacto, la Junta Monetaria en 5.5. Y yo te pregunto, Julio, ¿cómo podemos realmente mantener esta tasa en 5.5, esta tasa de referencia, que ayuda pues a que el costo de los préstamos no suba en todos los sectores productivos y demás? Si en Estados Unidos se han subido bastante las tasas de 0.25 a 0.25, si no nos Estados influye. Unidos creo que 2%. Por eso, pero que si no nos influye evidentemente que influye. Y nosotros hemos podido mantener evidentemente esta tasa influye, monetaria. pero la distancia entre la tasa nuestra y la tasa de los Estados Unidos es lo suficientemente amplia todavía, con unos niveles de inflación inclusive bajos, iguales o menores. Mira, en el comunicado del Banco Central dice: la decisión de dejar invariable la tasa de referencia se basa en un análisis detallado del balance de riesgos en torno a los pronósticos de inflación, incluyendo informaciones provenientes de indicadores macroeconómicos internacionales y domésticos, las expectativas del mercado y las proyecciones de mediano plazo. La inflación del mes de enero de 2019 aquí fue negativa. Wow. Al registrar una variación de menos 0.17%. Influenciada principalmente por el comportamiento de los precios de los grupos de transporte y vivienda. Sí. En ese sentido, la inflación interanual continuó desacelerándose al ubicarse interanual de un año a comparada otro en 0.71, menos de 1. Es decir, de enero del 18 a enero del 19. Mientras que la inflación subyacente, que excluye los precios de los bienes y servicios más volátiles, se situó en 2.38. El sistema de pronósticos indica que la inflación general convergería gradualmente al centro del rango meta de 4%, más o menos 1, en el año 2020. Sí, dice que el IPC en febrero, o sea, el índice de precio al consumidor, registró una variación en enero de 0.37. Y esta inflación acumulada en los 2 primeros meses del año se sitúa en 0.20, que corresponde con lo que tú dices, que está muy baja. Y dice que lo que subió fue
O sea, esta alza fueron el transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas, que en conjunto explicaron el 68% de la inflación del mes de febrero, que como tú dices, en enero fue casi cero y en febrero fue muy baja. Así es. Muy baja. De manera que nosotros tenemos una economía bastante fuerte en este momento y tengo aquí que la región de América Latina y el Caribe presentó un crecimiento moderado, a excepción de Venezuela, Argentina y Nicaragua, que ustedes saben que son los países que ahora mismo están peor económicamente en toda América Latina. Pero no que nosotros estemos muy bien tampoco. Bueno, pero porque dice el crecimiento, por ejemplo, de Brasil, sí, de México, de Colombia, que son grandes economías, no pasa de un 2,5%, de un 2 o un 3%. Sí. Sí, sí, o sea, sí. Si tú hablas aquí de un 2%, de un 2%, eso prácticamente es un fracaso. Claro que sí, ahora tenemos años que crecemos mucho. Que nosotros podemos crecer entre un 5 y un 6, bueno, está bien. Y cuidado si podemos superarlo también. Pero ahora hay, diríamos, elementos incontrolados por... bueno, siempre los hay. Bueno, el caso de la sequía, de la sequía, de si el petróleo sube o no sube. Del petróleo, que somos tomadores de precios internacionales. Sí. Cómo nos afecta la crisis de Venezuela a nosotros. Sí. No, y la misma crisis, si Estados Unidos no creciera también por las remesas, siempre va a haber... En Estados Unidos hay una tendencia a ralentización del crecimiento de este año. También se habló, Julio, de que hay una gran inversión extranjera y inversión interna y que hay mucho consumo. Y el gobernador rebatió la aseveración de que nuestro crecimiento era por la deuda. Él dice que, bueno, sí, pues claro, que la deuda está, pero que la inversión es latente, está ahí. Y de hecho hay muchos venezolanos... Lo que explica el crecimiento del país no es la deuda, porque la deuda no es para... la deuda pública no se usa para invertir en su totalidad en proyectos productivos, sino para equilibrar presupuestos. Sí. Entonces, eso no es lo que explica de hecho, la inversión, el componente de inversión, el presupuesto, que he visto gente criticándolo, es cada vez menor, es creo que un 15% del total del presupuesto. Es para inversión. El resto es gasto corriente. Julio, y háblame un poquito de la tasa de cambio. ¿Qué esperar de la tasa de cambio? Que no vi que el fondo habló de eso. No sé si no lo leí. Creo que es un elemento que ya lo asimiló bien la economía y que se va ajustando en la medida que la oferta y la demanda y la producción, que es extraordinariamente alta. Y las reservas internacionales también, que sirven para amortiguar. Claro, las reservas internacionales es por la capacidad del Banco Central de poder intervenir en el mercado para acumular más reservas. Pero esas reservas están en más de 8,000 millones de dólares. Que corresponden a 4 meses de exportación, ¿verdad? Aproximadamente. Que eso es importante. El gobernador del Banco Central siempre ha sido muy celoso con este numerito de la tasa de cambio, pero es algo que yo le tengo Pero se ajusta, nunca está fija. Sí, no, nunca está fija. Que es lo que tú quisieras, tú eras 1 a 1. Sí, yo quisiera. 1 a 1. Yo sí. Además, tú quisieras que el dólar fuera nuestra moneda. Y que el gobernador no se quede, tanto, y no que el tanto, gobernador se quede sin empleo. No tanto, no, pero si no fuera por el gobernador. Por eso no, si es el dólar, no. No necesitamos. No necesitamos. ¿Qué usted cree, don Héctor? Eso lo dijo Julio. No, tú. No. Es la que quiere eso. Yo quiero que se mantenga lo más equilibrada con nuestra moneda de referencia. Así pues tú quieres que lo dejen, que esté más barato. No, que se ajuste. Que se ajuste. Acuérdense, señores, que se ajuste según las necesidades. Que la tasa de cambio y el mercado. La tasa de cambio es nuestro mayor impuesto y que nuestro trabajo vale menos. Claro, porque si yo trabajo aquí en la República Dominicana y otro trabaja en otro país donde la tasa de cambio sea menor, pues entonces mi trabajo vale menos porque no, eso aquí. No es así. Eso es así. Vete fuera para que tú veas y no lleve lleva peso para ver. Pero por suerte está controlado, señores, y nosotros tenemos un control de la tasa de cambio mucho mejor que muchísimos países de Latinoamérica. Ese es el caso en República Dominicana. Se nos acabó el tiempo, Julio. Yo te voy a vender los dólares más caros cuando tú te vayas de viaje. O yo los no voy euros, de viaje, no tengo... Pero tú me dijiste que tú te ibas de viaje en estos días.
¿Cuándo? Hoy, ¿tú no te vas de viaje? No, yo tengo como 5 años que no salgo del país. Señores, no le crean. Nos vamos, que se nos acabó el tiempo. Volvemos en la próxima ocasión, amigos. No hay con qué.